Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Para mí es un privilegio, un honor estar aquí y ser presentado por mi amado pastor Bayonet. Como ya ustedes saben, tenemos un tema que está muy apegado a la serie, como han sido todos. El nombre de la serie es Regocijaos siempre. Yo quiero preguntarles, para iniciar, ¿cómo se sienten ustedes en este momento? ¿Cómo se sienten? Bien. Ok, yo les quiero revelar algo, mostrar algo. Ciertamente esta es una pregunta que, aunque parece sencilla, no es tan sencillo responder si se responde con honestidad. Entonces yo le voy a hacer la pregunta nuevamente, pero no para que me respondan ahora. Yo quiero que ustedes mediten, evalúen realmente cómo se sienten. Y al final de la prédica, entonces, a la luz de lo que el apóstol Pablo presenta aquí, y también les invito a que vayan a las exposiciones anteriores de esta serie, porque la carta tiene un mismo propósito, un mismo sentir, y entonces respondan para ustedes mismos con honestidad cómo se sienten, y si no están bien, entonces puedan cambiar eso, porque la palabra de Dios nos faculta para que no solamente estemos bien, sino para que estemos regocijados, gozosos, permanentemente. Eso es algo indescriptible. El apóstol Pablo presenta aquí que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da un imperativo de regocijarnos siempre, no como algo imposible, porque el apóstol Pablo no estaba pidiendo nada que él no pudiera dar, sino que él estaba demandando algo que él estaba experimentando y lo hacía para la bendición del pueblo de Dios. Así que nuestra serie Regocijaos siempre. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Ya hemos trabajado los primeros 3 capítulos de esta epístola y hoy nos proponemos entonces dar inicio al capítulo 4. Vamos a estar viendo los primeros 7 versículos y el tema, como ya hemos dicho, lo enfatizo nuevamente, gozosos y firmes hasta el fin. No se vale gozoso un tiempecito. El mundo te ofrece eso, un chin de gozo ahora, un chin de gozo ahorita, mucha calamidad, mucha tristeza, pero un gozo permanente solamente Dios puede suministrarnos esto. Voy a proceder a leer los primeros 7 versículos y entonces vamos a entrar en nuestro tema de hoy. Dice el apóstol Pablo, capítulo 4, Filipenses, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a dividir nuestro tema de hoy solamente en 4 puntos. El primer punto es una introducción. El segundo punto vamos a ver a la luz del versículo 1, el llamado a estar firme, un llamado a estar firmes, la necesidad de cazar las pequeñas zorras. Lo vamos a ver como punto número 3 en los versículos 2 y 3. La necesidad de cazar las pequeñas zorras. Versículo 4, el secreto de la verdadera felicidad. Así que es importante que prestemos atención porque yo sé que muchos de ustedes quisieran saber el secreto de la verdadera felicidad. Hay motivadores, hay charlistas, hay películas también que presentan esto de que hay un secreto y ciertamente lo hay. Vamos a verlo aquí si lo hay o no lo hay.
pero les vamos a presentar el secreto de la verdadera felicidad a la luz de los versículos 4 al 7 y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, en la introducción, que es nuestro primer punto, quiero destacar que hay dos cosas que son muy notorias en el transcurso de toda la carta. Nosotros podemos ver en la carta completa cómo el apóstol Pablo enfatiza de manera constante dos cosas. En primer lugar, la necesidad de permanecer firmes hasta el fin, y lo presenta de diferentes maneras durante toda la carta, y esto para nosotros poder recibir lo prometido. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando nos habla de permanecer firmes, de ser constantes, como él se goza de los filipenses, porque ciertamente era una iglesia que había permanecido firme, está hablando de permanecer firme en la palabra, permanecer firme en el Señor, en un mismo espíritu, permanecer firme en la verdad. Y en segundo lugar, vemos cómo el apóstol enfatiza la necesidad de que todo hijo de Dios permanezca con un gozo en su corazón. La necesidad de regocijarse y estar siempre gozosos. Y esto para vivir una vida mejor claramente, pero sobre todo porque es una evidencia de que estamos ciertamente depositando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en el Señor y estamos viviendo no para esta vida, sino para la eternidad. Es decir, que vamos a ver en toda la carta cómo hemos visto y lo seguiremos viendo, cómo él enfatiza esto, la necesidad de permanecer firmes y una consecuencia de estar firmes es el gozo. Vamos a ver cómo, más adelante, cómo el hecho de que yo no esté gozoso en un momento tiene que ver con el hecho de que no estoy firme en los caminos del Señor. Entonces, veamos un poquito en esta carta, en lo que hemos visto y en lo que veremos también, algunos versículos que nos hablan de estos dos énfasis bien marcados que el apóstol tiene en la carta a los Filipenses. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, y dice, desde el primer día hasta ahora, eso es permanecer firme, desde el primer día hasta ahora, versículo 18 del capítulo 1. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo del apóstol Pablo no era algo fingido, era con razón de causa. Él se gozaba también de que la palabra de Dios fuese predicada. Capítulo 1, versículo 25. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Quiere decir que los hombres dones de Dios son para vuestro provecho, para nuestro provecho y para nuestro gozo en la fe. Presenta también capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Estar firmes no es estar de pie físicamente. No es solamente asistir a todos los cultos. Aquí se presenta en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hay un norte, hay una brújula, hay un manual, hay un espíritu que nos guía, que nos dirige, y entonces permanecemos firmes en la verdad. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Yo estoy gozoso, completen mi gozo sintiendo lo mismo, dice Pablo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. La unidad de la iglesia es algo que promueve entonces el gozo en el creyente. La unidad, estar unidos, una misma mente, unánimes en un mismo espíritu. Y dice Pablo, esto va a completar mi gozo. Y dice versículos 17 y 18 del capítulo 2. Y aunque sea derramado en libación, es diciendo, no importa las circunstancias, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Él está diciendo, mi gozo no depende del momento, de la circunstancia, de la situación. Aunque sea derramado en libación, dice el apóstol Pablo, yo me gozo y más que me gozo, me regocijo. Y cuando hablamos de gozo y regocijo, estamos hablando de una alegría fuera de lo común. Una alegría o una emoción muy intensa, pero que es bien evidente a los de afuera. Algo que tú pones en evidencia que los demás pueden notar. Y en el caso del creyente, que es el único que puede tener ese gozo permanente, es a razón del enfoque, de la cosmovisión bíblica que tenemos. Vamos a ver cómo eso tiene mucho que ver con el conocimiento de Dios, con nuestra fe y la forma en que vemos las cosas. Pero también vemos aquí en los versículos 28 y 29 del capítulo 2, Pablo, enviando a Epafrodito, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. O sea, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con esta iglesia era procurando también el gozo de estos hermanos, y envía a Epafrodito, un siervo fiel que había sido útil para él, y yo lo envío con esta intención, con este propósito, dice, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Nosotros no podemos hacer las cosas por hacerlas. Dios espera no solamente que hagamos las cosas, que cumplamos sus demandas, que obedezcamos sus mandamientos, sino que lo hagamos también con gozo. Y dice aquí, versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y ahí está el punto. Es gozarnos ¿dónde? ¿En quién? ¿En qué? En el Señor. Capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y podemos seguir buscando pasajes en esta carta, versículos que nos motivan a nosotros procurar ese gozo, pero también que nos enseña que eso se espera de nosotros. Se espera que todo hijo de Dios tenga una vida de gozo. Cuando hablamos de gozo no estamos hablando de una vida sin dificultad, sin tristeza, sin aflicción. No. Es que a pesar de las dificultades, de las tristezas que pueden venir, el gozo del Señor permanezca en nuestro corazón. Y vamos a ver también más adelante cómo también a eso se agrega una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermano, goza tu vida cristiana. Regocíjate en el Señor, pero para eso debes mantenerte firme hasta el final. La verdad central de esta exposición es la siguiente. Permanecer firmes en los caminos del Señor no solamente es evidencia de salvación, sino que garantiza una vida de alegría y gozo en esta tierra. Repito, permanecer firmes en los caminos del Señor no solamente es una evidencia de salvación, sino que te garantiza una vida de alegría y gozo en esta tierra, una vida de alegría, de gozo, de paz. Ciertamente la piedad tiene promesas para esta vida y para la venidera. La vida cristiana, como muchos han querido como modelar, no consiste en una vida melancólica, miserable, en donde simplemente estamos pasando dificultades, sufriendo, padeciendo y pensando, no, pero algún día será. Algún día será, llegará el momento. No. La vida cristiana eso no es lo que nos enseña la Biblia, no es lo que nos han modelado, sino que la vida cristiana, a pesar de las dificultades, porque déjenme decirle que cuando tú vienes a Cristo, tú vas a tener más dificultades, más ataques que antes. Sin embargo, tú vas a tener esa capacidad sobrenatural que tuvieron los apóstoles, como el mismo apóstol Pedro lo hizo. Que cuando padecía, no solamente se gozaba, que él decía, wow, me están considerando como digno de padecer por causa del nombre del Señor. Eso para él era un gozo, una alegría, una satisfacción tan grande que el dolor, yo creo que, claro que lo sentía, pero no era
razón como para no mantener ese gozo en el corazón. Así que sería bueno, para cerrar este primer punto, que nos hagamos una pregunta, que meditemos en esto. Yo quiero que nosotros en esta mañana salgamos con muchas preguntas para responderlas en la intimidad, en la soledad, pero delante de Dios con honestidad. Y la próxima pregunta es, ¿cómo definirías tú tu vida? Porque la vida cristiana, a pesar de las dificultades, es una vida que se vive por la fe y la esperanza en el Señor, pero mientras estamos batallando, mientras estamos corriendo este camino, a pesar de estar en una guerra espiritual, a pesar de vivir en una batalla, la batalla de la fe que es permanente, hay una paz en nuestro corazón. Estamos en guerra, pero estamos en paz. Atravesando dificultades, pero estamos gozosos. Entonces, nos presenta la palabra cómo vivimos a la luz de esa esperanza gloriosa de que estaremos cara a cara con el Señor. Ahora, ¿cómo tú defines tu vida? Si te preguntas, ¿cómo es la vida cristiana? A la luz de tu experiencia, ¿cómo tú la defines? ¿Qué tú le dirías a alguien? Pero no pensando en lo que te enseña la Biblia, sino en lo que tú estás experimentando. ¿Cómo tú convences a una persona de que ciertamente vale la pena ser cristiano? Pero a la luz de tu vida, no solamente de las promesas, porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios nos presenta que hay promesas tanto para la eternidad como para el ahora. Vamos a ver nuestro segundo punto. Un llamado a estar firmes. Y esto lo vamos a ver en el versículo 1 de este capítulo 4. Y aquí hay tres cosas que quiero destacar de este versículo 1. Dice la palabra, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo primero que quiero destacar aquí es la forma tan especial en que Pablo se dirige a esta iglesia. Aquí estamos viendo el corazón de un pastor desbordado de gozo y alegría al ver a sus ovejas firmes en la fe, al ver a sus ovejas creciendo en la fe. Y yo quiero que ustedes sepan algo. Y yo sé que no va a ser para aprovecharse, porque aquellos que quisieran aprovecharse con malas intenciones están evidenciando algo, que no son ovejas, son cabras. Pero les voy a decir, las ovejas tienen la facultad de causar un dolor intenso en el corazón de su pastor. Porque es que cada pastor verdadero ama a sus ovejas con un amor real, un amor sacrificial. Eso es lo que nos presenta la Biblia y esa es la experiencia de todo pastor verdadero. Pero asimismo, cada oveja tiene esa facultad, esa capacidad de provocar todavía un gozo mayor en su pastor cuando esta oveja se mantiene firme y va creciendo como debe ser en los caminos del Señor. Pablo estaba gozoso, estaba agradecido. Nosotros vemos en la carta cómo él vez tras vez agradece a Dios. ¿Por qué? Por estos hermanos. Y vemos también cómo Pablo vez tras vez muestra el gozo y la satisfacción que tiene por estos hermanos. Cómo ora, cómo da acción de gracias. Miren cómo él los califica, los define como la corona, su corona, la corona de su trabajo. Él está viendo que su trabajo no ha sido en vano. Yo me estoy sacrificando, dice Pablo, pero lo más importante es que mi trabajo no es en vano, está dando frutos. Estos hermanos están firmes en la fe. En segundo lugar, con relación a este versículo 1, algo que quiero destacar es la manera en que Pablo viene a atar lo que va a decir a continuación, el mandato que va a dar con lo que ya había dicho anteriormente. Inicia el versículo 1 de este capítulo 4, así que, recordemos que él venía hablando, nuestro amado hermano Oliver nos habló de manera magistral con relación a este capítulo 3 que ya vimos. Cómo nosotros debemos estar dispuestos a tener todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Cómo nosotros debemos también
ver que nuestra realidad es que estamos de pasada en esta tierra, pero que la eternidad el cielo es nuestro hogar. Y aquí nosotros entonces podemos ver que Pablo está diciendo primero, nos viene diciendo en el capítulo 3, nos hace una advertencia. Cuidado con los malos obreros, con los mutiladores, cuidado con aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Nos advierte, pero al mismo tiempo también el apóstol Pablo nos recuerda quiénes somos nosotros, quiénes son los verdaderos circuncisos, los del corazón. Aquellos que están ciertamente viviendo y esperando al Señor. Y dice más adelante, como que ubicando la mente de ellos y también la de nosotros, nos presenta la responsabilidad que tenemos todos de luchar y permanecer y avanzar en los caminos del Señor para finalmente, en el capítulo 3, hacer un llamado a permanecer firmes. Permanecer firmes motivados ¿en qué? En la recompensa que vamos a recibir. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 19, el fin de los enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, hablando de los enemigos de la cruz, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahora dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, y oigan esto, qué hermoso, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora viene el apóstol y nos dice, así que, como si nos estuviera diciendo, por cuanto nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra, de donde vendrá nuestro Señor y transformará nuestro cuerpo en cuerpos glorificados, permanezcan entonces firmes en el Señor, no se dejen mover de la verdad, para que al final la herencia se haga vida en ustedes. Por cuanto no somos de este mundo, que nada de este mundo te pueda mover a ti del camino de la verdad. Porque no vivimos para este tiempo. Así que quiero hablarte a ti, amado hermano, que estás en los caminos del Señor, pero empezaste con mucho gozo este recorrido, con mucho ánimo, y te has ido enfriando. Y has encontrado en el mundo razones para distanciarte, y estás como si estuvieras viviendo en dos aguas, que un chin aquí y un chin allá. Yo quiero preguntarte, ¿piensas realmente que vale la pena tú nadar en dos aguas sabiendo que no hay una sola persona que vaya a entrar al reino de los cielos manteniéndose en los dos caminos? Hay una puerta estrecha y una puerta ancha. ¿Piensas tú que vale la pena después de haber degustado la benignidad del Señor, tú desechar esto por aquellas cosas pasajeras, los deleites temporales del pecado, sabiendo tú las consecuencias que van a traer esto a tu vida? No solamente consecuencias aquí en esta tierra de miseria, aunque no necesariamente sean miseria económicas, pero sí espirituales, sí mentales, pero todavía peor, la eternidad. Una eternidad en el infierno. ¿Crees que vale la pena eso? ¿Tú crees que hay algo en esta tierra que pueda competir con lo que Dios te ha declarado y te ha revelado y que tú bien lo entendiste y lo abrazaste? Pero a ti que todavía no has entregado tu corazón a Cristo y estás pensando en este momento, es que tengo que dejar tal cosa. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero yo no robo, yo no mato. A mí lo que me gusta es bailar. O lo que me gusta es darme mi traguito. Hay gente que dice así. Entonces, compartir con mis amigos, ¿cómo yo voy a dejar eso? Porque ellos entienden, primero, no han entendido la realidad de lo miserable que es esta vida fuera de Cristo.
y no han entendido la realidad de lo gloriosa que es la vida en Cristo. No han entendido que el verdadero gozo, la verdadera satisfacción, la verdadera alegría, la verdadera felicidad está en los caminos del Señor. A veces piensan que nosotros venimos a los caminos del Señor y estamos aquí como sacrificándonos. Es un sacrificio. No, el que se sacrificó fue Cristo para que yo estuviera viviendo esta vida aquí de gozo y alegría. Para mí no es ningún sacrificio, para mí es un deleite. Yo estuve compartiendo hace unas semanas con aquellos nuevos creyentes y yo les decía, porque siempre dicen, no, pero es que yo tengo que dejar tal y cual cosa. Yo le digo, mi hermano, mire, es que cuando tú vienes a Cristo, a ti no te están imponiendo una serie de reglas que tú tienes que acatar y decir, deja esto. No. Lo único que tú necesitas es conocer al Señor. Y tú vas a entender lo que a ti te conviene y lo que no te conviene. Y tú vas a dejar lo que no te conviene. Y tú vas a odiar lo que no te conviene. No es que lo que tú dejas tú lo vas a anhelar. Para nada. Al contrario, tú vas a llegar a un punto que tú vas a decir, ¿y por qué yo buscaba mi satisfacción en esas cosas? Que realmente no me llenaban. Y yo sabía que no me llenaban, pero lo seguía haciendo. Y ahora yo digo, oye Dios, pero de lo que yo me perdí, como diría mi suegra, de lo que me perdí. Claro, de lo que me perdí, porque lo mejor que te puede pasar a ti es conocer a Dios y entonces entregarle tu vida a Él. No te pongas a pensar, tengo que dejar aquello, esto. Ponte a pensar realmente las bendiciones que van a venir a tu vida por tú entregar tu vida a Cristo. Es que tú fuiste creado con un propósito y fuera de Dios no puedes tú alcanzar ese propósito. Por lo tanto, el llamado no solamente a entregar tu vida a Cristo, es a permanecer en Cristo. No hay nada que pueda igualar esto. El punto número 3, la necesidad de cazar las pequeñas zorras. Y yo sé que ustedes conocen este versículo de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Nosotros tenemos que ver al apóstol Pablo aquí escribiendo una carta tan edificante, impresionante, tan motivadora. Pero hay que ver este versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que el apóstol Pablo entendió, como todo buen líder lo sabe, que los pequeños problemas hay que resolverlos. Que hay pequeñas zorras que si nosotros no le prestamos atención, pueden llegar a echar a perder toda la viña. Hay pequeños problemas entre hermanos dentro de las comunidades que terminan en división de las iglesias. Aquí no se subestima a nadie, al contrario, aquí estamos hablando de hermanas que el apóstol Pablo está definiendo como guerreras de la fe. Personas que batallaron con él y con otros. Y es bueno que nosotros nos veamos en esos zapatos. O sea, que nos veamos como guerreros. Aquí no somos, como diría nuestro amado pastor Bayoret, no somos soldaditos de juguete. Esto es una guerra real. Y el apóstol Pablo está hablando no de un miembro que venía y se sentaba, de un guerrero, de dos guerreras. Y él no está ignorando la realidad de que hay una dificultad entre estas dos personas. Y él está pidiendo aquí, introduciendo dentro del propósito de la carta, la necesidad de resolver este problema. Él está prestando atención y le está diciendo que resuelvan las diferencias que tienen. Porque esto no le suma a la gloria de Dios, a la obra de Dios en la iglesia. Por eso él no ignora esto. Y aquí hay mujeres muy valiosas en esta iglesia y lo saben, y eso es importante. Y es bueno que nosotros siempre las animemos, como bien hablaba nuestro amado pastor Onésimo esta mañana. Ellas tienen que saber, ¿verdad?, que su bendición está en asumir
el rol que Dios le ha puesto a cada una de ellas. En asumir ese rol, ahí es que está su bendición, y nuestro amor hacia ellas es nosotros poder motivarlas y guiarlas, dirigirlas, para que ellas se mantengan dentro de su rol, porque eso es lo que le conviene. Entonces, esas mujeres de esta iglesia que son tan valiosas, deben saber que cuando ellas tengan dificultades entre ellas, diferencias, eso hay que resolverlo. Nosotros somos un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, pertenecemos a un mismo cuerpo, somos miembros de un cuerpo y no podemos estar con un miembro pensando una cosa y otro miembro pensando otra. Un miembro jalando para un lado y otro para otro. Y no solamente las mujeres, también los hombres. Y damos gloria a Dios porque a pesar de las posibles diferencias que puedan haber, hemos visto cómo el Señor nos lleva a solucionar esas diferencias, porque son importantes. No podemos ignorar las diferencias, y aquí se ve que era un asunto del espíritu, un asunto también doctrinal, porque está diciendo que sean de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Entonces, esta declaración es importante porque el apóstol Pablo no solamente revela que estas mujeres fueron guerreras y que combatieron con él, sino que otros hombres también, como él menciona aquí a Clemente, fueron compañeros también de batalla, y le da la importancia tal a este asunto que le pide a otra persona que se involucre también en la solución de este problema. Y es bueno, amado hermano, que tú y yo sepamos que tenemos la responsabilidad también de ser parte de la solución de los problemas entre nuestros hermanos, de mediar. Yo no estoy llamado a ignorar. No, yo no me meto en eso, eso entre ellas dos. Eso en el mundo que usted escucha eso, y que en pleito de mujeres yo no me meto. No. Usted no se debe a usted, es al Señor. Y esta no es su iglesia, es la iglesia del Señor. No es usted quien pone las reglas, ni la forma en que usted va a hacer las cosas, ni cuándo hacerlas. Es Dios que dice. Y Dios te dice a ti que tú debes no solamente orar, sino también que tú debes ser un medio para que las dificultades entre los hermanos se solucionen. Que no haya distracción en la visión de la iglesia local. Y fíjense algo que le da mucho gozo al apóstol Pablo y se ve en el escrito. Fíjense cómo dice el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, aquí se está hablando de un grupo de hermanos que no sabemos en la carta si Pablo, a los hermanos que se está refiriendo, si habían partido con el Señor o si aún estaban vivos. Lo que sí vemos es como Pablo con firmeza dice que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y esto tiene una trascendencia muy grande. Esta declaración, los nombres de estas personas inscritos en el libro de la vida. ¿Puedes tú declarar eso de ti? Si tú entregaste tu vida a Cristo, tú debes declarar que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero es bueno que sepamos lo que significa y lo que implica estar inscrito en el libro de la vida. No implica simplemente bautizarse y declarar a Cristo como Salvador. Aquí vemos, recuerden aquella ocasión en la que el Señor Jesucristo envió 70 misioneros. Y esos misioneros en el libro de Lucas capítulo 10 regresaron gozosos, contentos y alabando a Dios, y le decían: wow, los demonios se nos sujetaban. ¿Qué le dijo Jesús? No se gocen, no se regocijen de que los demonios se sujeten a ustedes, sino gozaos de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso le dice el Señor.
Nuestro gozo debe ser saber que nuestros libros están inscritos en el libro de la vida. Pero eso tiene implicaciones. Eso requiere firmeza, constancia, una vida de fe. No es simplemente declararlo. Fíjense lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida según Juan aquí? Los vencedores. Quiere decir que no es cualquier persona. El vencedor, como bien se nos enseñó esta mañana, es uno que es fiel hasta la muerte. El final es la muerte. Por eso se dice el tema, gozosos y firmes hasta el final. No puede haber una contradicción entre lo que tú dices ser y lo que tú vivas. Tú dices que tú eres cristiano, tú debes permanecer firme y vivir de manera gozosa. Aquí dice Juan que es el vencedor. Y entonces Pablo se está regocijando en que estos hermanos tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿cuál es el gozo de nosotros? ¿En qué nos gozamos? ¿Qué provoca ese regocijo en tu vida? El que Dios te está prosperando. Eso es cuando Dios deja de prosperarte entonces. Y tú ves como si la mano de Dios se apartara de tu vida. Se fue el gozo. O sea, ¿qué es lo que provoca esa satisfacción, ese gozo, ese regocijo? A Pablo se lo provocaba el hecho de que estos hermanos estaban fieles en los caminos y sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Dice también Juan en Apocalipsis capítulo 20, hablando con relación al juicio en el gran trono blanco, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nos está presentando las consecuencias de no estar inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes ustedes creen? ¿Los que no se han bautizado, los que no vienen a la iglesia? Fíjense lo que dice Juan en Apocalipsis 21, 27. Jamás, hablando acerca de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, jamás entrará en ella nada inmundo. Nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada inmundo, mi hermano, no es aquel que declara a Cristo, es aquel que dejó la inmundicia, es aquel que muere de manera como declaró. O sea, en los caminos del Señor, muere en la verdad, muere en la fe, permanece fiel hasta el final. Yo viví mi vida cristiana y morí de manera inmunda. ¿Y cómo es posible si aquí dice que nada inmundo va a entrar? Morí en pecado. ¿Cómo va a decir aquí que nada inmundo va a entrar? No. Nada inmundo entrará a la nueva Jerusalén. Solamente aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Quiere decir que los que tienen el nombre inscritos allí no son inmundos, dejaron la inmundicia. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo te ves tú? ¿Qué anhelas? ¿Dónde está inscrito tu nombre ahora mismo? Bueno, en la Junta Central Electoral, en la membresía de la iglesia, pero también tú te ves con tu nombre inscrito en el libro de la vida. Tú puedes ver, evaluar tu vida y decir, Señor, no por lo que yo soy, sino por lo que tú me has convertido, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Si no te ves así, es una buena oportunidad para tú pedirle al Señor que inscriba tu nombre. Pero no es una lista simplemente que Él hace y lo escribe. Estamos hablando de una transformación desde adentro. Tú vas a dar testimonio, evidencia de que ciertamente tu nombre pertenece a ese listado. Punto número 4. El secreto de la verdadera felicidad. Y aquí, amado hermano,
versículos 4 al 7, vamos a prestar atención porque es un secreto para la felicidad. O sea, que eso es entre nosotros aquí. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya definimos que cuando hablamos de ese gozo permanente, no estamos hablando de una vida libre de problemas, de dificultades, sino una vida con dificultades, pero victoriosos en el Señor. Entonces, cuando estamos en Cristo, venimos a tener todavía más batallas, más luchas, pero esto nos trae también más victorias. El Señor nos lleva a vivir de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Ahora, ¿qué pasa cuando el gozo se va? ¿Cuál es la razón por la cual un creyente que debe tener un gozo permanente en su vida pasa por un momento donde el gozo se fue? ¿Falló la Biblia? ¿Falló la palabra? No, la palabra no falla, fallamos nosotros. Es el pecado lo que nos hace, lo que provoca que el gozo se vaya de nuestro corazón. Es el pecado lo que nos aparta de Dios y por lo tanto no puede haber gozo en una persona que esté en pecado. Ese gozo que viene del Señor no va a estar en tu corazón. Nosotros conocemos el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y en qué momento fue que David oró y clamó al Señor que le vuelva el gozo de su salvación? Fue cuando estaba en pecado. Por lo tanto, el gozo se va por una de dos razones. O estás en pecado o estás distraído porque has permitido que la incredulidad entre a tu corazón. Hay veces que no necesariamente tú estás en pecado propiamente, pero te distraes y eso de por sí se convierte en pecado. Distraes tu mente de Cristo y empiezas a enfocarte solamente en lo terrenal y eso hace que el gozo se vaya, se aparte y hasta te enfrías en las cosas del Señor. Entonces no estamos hablando de una fórmula mágica, no estamos hablando realmente de 7 pasos para la felicidad, no estamos hablando de un secreto realmente. La palabra nos enseña 2 cosas. Primero, tú debes estar gozoso si eres un hijo de Dios, pero no es posible estar gozoso si tú no estás firmes en los caminos del Señor. Quiere decir que tu gozo depende de varios elementos. En primer lugar, del conocimiento que tú tienes de Dios. En segundo lugar, de tu vida de fe. ¿Cómo estás viviendo tu vida de fe? Y en tercer lugar, de la permanencia tuya en esa vida de fe. O sea, tú puedes tener un conocimiento de Dios intelectual y esto no te va a traer gozo. El conocimiento de Dios tiene que ser relacional, es una relación con Dios. En segundo lugar, tú debes vivir a la luz de lo que tú conoces de Dios, a la luz de su palabra, y tú vas a tener gozo. Ahora, si dejas de vivir por un momento, entonces el gozo se va a ir. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo te va mostrando que una cosa te lleva a la otra. No solamente permanecer firme en los caminos del Señor trae gozo a tu vida, sino que te hace una persona sociable y de bendición para los demás. Fíjense lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, él está diciendo, debemos tener una personalidad agradable. Y esto no tiene que ver la gentileza ni con debilidad, ni con pacifismo, no, sino que se refiere a tener un espíritu superior. La palabra aquí que se utiliza incluye lo que es ser amable, ser generoso, ser empático, humilde, manso, bondadoso, porque lo que se está hablando es de tener un espíritu superior, es vivir dando el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la razón por la que Pablo está diciéndonos, primero, que permanezcamos firmes, segundo, que estemos gozosos, y tercero, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, lo dice a continuación. El Señor
está cerca. Hermano, esto no dura mucho. Esto se está acabando ya. Esto es un chin de tiempo. A esto no le queda mucho tiempo. O sea, no te acomodes mucho en este mundo. Nosotros estamos de pasada. Nosotros no pertenecemos a este mundo y realmente y literalmente esto se está acabando. Realmente Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y esto es una realidad. Y si tú no estás firme en los caminos del Señor, tú debes temer y volver sobre tus pasos. Porque no es decir, Cristo, ven pronto, porque estoy pasando por un problema. No, es tú vivir a la luz de las Escrituras y desear que tu amado venga, porque ciertamente Él va a glorificar tu cuerpo y lo va a transformar a un cuerpo semejante al de Él. Pero que tú estás convencido, tú estás consciente de que ciertamente tú eres de ese grupo. Y la duda tuya no debe venir por tu esfuerzo, sino por la relación que tú tengas con el Señor. Si tú no tienes una relación con Cristo, debe venir la duda. Tú debes mantener una relación personal con el Señor. Ahora, ¿has pensado en esto, en que Cristo viene pronto? Ciertamente, si Cristo viene ahora mismo, ¿cómo tú te ves? O sea, el día del juicio llegará y viene pronto. Y dice que viene como ladrón en la noche. Ahora, si Él llega ahora mismo, ¿qué tú piensas de ti? ¿Tú lo ves descendiendo? ¿Va a haber temor, miedo o va a haber un gozo que tú te vas a acercar, que quieres volar y alcanzarlo allá? O sea, ¿cuál sería tu reacción? Medita en eso. Para si tienes que cambiar la forma en que estás viviendo, la cambies ahora. Cristo viene pronto. Y fíjense cómo eso te lleva también, no solamente a ser sociable y a vivir una vida de bendición para otros, sino que fíjense lo que dice más adelante, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El cristiano no se afana, el cristiano ora. ¿Estás afanado por algún problema que tienes? Ora. ¿Algo te causa angustia? Ora. ¿Te diagnosticaron una enfermedad grave? Ora. ¿Te diagnosticaron estrés? Ora. El cristiano va delante de Dios y deposita sus cargas, sus necesidades. El cristiano no está llamado a angustiarse y afanarse porque sabe que lo que él es y lo que tiene proviene de Dios. Y Dios conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. El cristiano es diligente pero no se afana. El cristiano ora. Y dice aquí que esto trae como resultado la paz de Dios. Esa sensación en tu corazón, una sensación de que tú estás realmente del lado de Dios, de que Dios está obrando a tu favor, de que Él está contigo, de que tú le perteneces a Él, de que Él pagó tu deuda, de que tú no le debes nada ni tienes que pagarle porque Cristo pagó por ti, de que Él es quien está dirigiendo tu vida, de que tu vida está en las manos de Él, de que Él es soberano, de que Él gobierna y que las situaciones que ocurren en tu vida, aunque tú no le entiendas, son para tu bien. Eso es parte de la paz que Dios trae. Y fíjense cómo William Hendrickson, para ir finalizando ya, describe este asunto de la paz de Dios. Dice, la paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. Es la firme convicción de que Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos dará también con Él todas las cosas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz, en el presente contexto, es el don divino que resulta de la gozosa meditación en las mercedes de Dios, de la magnanimidad mostrada para con el prójimo y de la oración hecha con confianza al Altísimo. Que Dios nos ayude entonces a poder experimentar esta paz que es sobrenatural. 4 aplicaciones. En primer lugar, créele a Dios y mantente firme en la fe hasta el final.
Es la única garantía de que ciertamente recibirás lo prometido. No hay otra forma. Esta es la evidencia de que verdaderamente estás en Cristo. Todos los hijos de Dios perseveran hasta el final. En segundo lugar, escudriña y aplica la palabra. Esto no solamente te va a evitar muchos momentos de dificultad, muchos momentos de sufrimiento, sino que va a añadir a tu vida un gozo perenne. En tercer lugar, mantén una vida activa de oración. Serás librado de un mal tan común como hoy día, el estrés. Esto va a traer a ti la paz de Dios. Cuando tú tengas cualquier dificultad, ve a Dios, ve a tu Padre, Jehová Jireh, Jehová suple. Ora, mantén esa vida activa de oración y la paz de Dios va entonces a permanecer en ti. Por último, recuerda, y va muy ligado a lo que acabo de decir, que sin oración no hay bendición. Sin oración no hay bendición. Así que, amado hermano, si tú has perdido el gozo en este transitar de la vida cristiana, solamente debes volver sobre tus pasos. Si los afanes te han robado la paz, primero revisa tu vida para ver si andas en pecado. Si estás en pecado, vuelve sobre tus pasos, arrepiéntete y haz las primeras obras, como dice Juan en Apocalipsis, como dice Dios, para que la paz de Dios inunde tu corazón y para que el gozo de la salvación vuelva sobre tu vida. Pero a ti que no has entregado tu vida al Señor, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para entregarle el corazón al Señor. Lo único que perderás son aquellas cosas que traen maldición para esta vida y vas a perder algo, una eternidad en el infierno. Ahora, lo que vas a ganar es gozo, paz. Vas a tener a un ser todopoderoso al lado tuyo, peleando tus batallas. Vas a tener la satisfacción de ver cómo Dios va haciendo una obra grande en ti, cómo te va transformando y finalmente, como si fuera poco, la vida eterna. Que Dios te bendiga y prospere su palabra en tu corazón. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Cuánta bendición hay en tus promesas. Pero nosotros no solamente vivimos el futuro, o sea, no solamente vivimos mirando el futuro, pero no solamente esperamos el futuro. Mientras disfrutamos el presente en ti, nos gozamos y nos regocijamos en ti. Porque si Pablo dijo que para él el vivir es Cristo, si esta vida yo no la disfruto, si esta vida yo no la aprecio y no la valoro, entonces estoy despreciando a Cristo. El vivir es Cristo. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes en tu camino hasta el final. Ayúdanos a regocijarnos en ti siempre y que esto sea de motivación y de edificación para los demás. Que podamos ser, Señor, modelos a seguir y que así como el apóstol Pablo, que estuvo en la cárcel de más adentro y pudo animar a los demás y demandar ese gozo, que nuestro gozo no sea circunstancial, sino real, sin fingimiento, verdadero, y que podamos también demandar eso mismo de los demás. En el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Amén.